y bienvenidas a la clase número 3. Ahora vamos a hablar un poco de las finanzas y su interrelación con otras disciplinas y vamos a entrar en un tema un poquito más denso casi al finalizar la clase, pero pues ahí vamos a ir avanzando poco a poco. La intención es que vayamos aprendiendo todos y todas. Así que vamos a empezar. Les voy a poner un video, a ver, quiero que lo vean un poco. Si se recuerdan, a ver, estoy grabando, sí. Me van a disculpar si sale algún anuncio porque no pago YouTube Premium, así que eh, es posible que salga algo. Denme un segundo que está lentísimo esto. A ver. Voy a cambiar. Quiero demostrarles que la historia de la humanidad ha estado de... Está lentísimo. Me cambié de red para ver si mejora. Ahí está. A ver. Terminada por la economía. Permítanme. Se quedó pegado esto. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, Nick. Ya, perfecto. Ahí va. Quiero demostrarles que la historia de la humanidad ha estado determinada por la economía. Los bancos financiaron el Renacimiento y la bolsa decidió guerras. Ah, perdón. A ver. Gracias por decirme, porque si no. Aquí está. ¿Ahora sí lo ven? Sí, ahora sí. Perfecto. Va de nuevo. Quiero demostrarles que la historia de la humanidad ha estado determinada por la economía. Los bancos financiaron el Renacimiento y la bolsa decidió guerras. El mercado de valores construyó imperios y los desastres económicos provocaron revoluciones. Desde la antigua Mesopotamia hasta el Londres actual, el dinero ha jugado un papel fundamental en el progreso humano. Pero controlarlo nunca ha sido fácil. Como veremos, la historia de las finanzas ha padecido crisis en numerosas ocasiones, y la última es tan solo una más. Las actividades financieras del mundo griego dan un importante paso en el deambular por la historia de la banca debido a la aparición de las primeras transacciones privadas o cívicas, es decir, al margen del templo. Estas primeras transacciones están muy vinculadas al comercio marítimo. Sus actividades consisten en préstamos, depósitos, cambio y validación de moneda. Además aparece el crédito mediante notas. Las notas de crédito
Permiten que sus beneficiarios se trasladen de un puerto a otro sin tener que llevar moneda o materiales preciosos, algo muy peligroso, ya que los comerciantes se enfrentaban a asaltos, naufragios y toda clase de aventuras. Los primeros nombres propios dedicados a asuntos estrictamente financieros aparecen en el siglo V a.C., en pleno apogeo de la cultura griega. Uno de los primeros de los que ha quedado constancia fue Pitius, del que también se sabe que operaba en buena parte de Asia Menor, por lo que la vocación multinacional también forma parte del negocio bancario desde sus orígenes. Pero hay algo más importante: el negocio de la banca permite desde el siglo IV a.C. el cambio de estatus. Pasión, un esclavo griego, logró convertirse en el banquero más rico y famoso de su tiempo. Su fructífero negocio le permitió no solo comprar su libertad, también le permitió convertirse en ciudadano griego en torno al año 371 a.C. Roma, como no puede ser de otra forma, perfeccionará el sistema y las prácticas e instituciones financieras romanas sufrirán una mayor regulación. Se desarrolla una política reglada de cobro de intereses sobre los créditos y de pago de intereses por los depósitos, que proporcionan al sistema financiero romano una altísima competitividad. Pero a pesar de esto, Roma no puede escapar de la primera gran crisis financiera de Occidente, que se produce bajo el mandato del emperador Galieno, entre los años 260 y 268 a.C. El motivo fue la producción de monedas de cobre por las casas de monedas romanas, arruinadas por las constantes guerras y conflictos internos que sufría el imperio. Lo que se produjo entonces fue una paralización total del sistema financiero, debido a la devaluación monetaria que suponía la sustitución del cobre por otros metales preciosos. Este tipo de crisis, motivada por la devaluación de las diferentes monedas, se va a repetir en todos los imperios a lo largo de la historia, siempre por los mismos motivos. Más de 1500 años después, el Imperio Español, que se había enriquecido con el oro y la plata de América, se enfrentará a sucesivas devaluaciones de la moneda para financiar sus guerras y conflictos. Pero, volviendo a Roma, estamos hablando de un sistema financiero en estado embrionario, ya que las transacciones financieras romanas muestran una clara preferencia por las operaciones en efectivo. Se han hecho cálculos según los cuales, en el Imperio Romano, el volumen de financiación llegó a alcanzar el 5% del total de las transacciones, una cantidad mínima aún, aunque nada despreciable. Con la llegada del cristianismo al imperio, el sistema financiero va a sufrir importantes restricciones y su práctica, sobre todo en cuanto al cobro de intereses se refiere, será desacreditada socialmente por verse como algo inmoral. Y así será hasta las cruzadas, bien entrada la Edad Media. Es a partir del Renacimiento cuando aparecen los primeros bancos modernos. El primero que se conoce se adelanta unos años al Renacimiento propiamente dicho y se funda en la ciudad de Génova, en Italia, en el año 1406. Lleva por nombre Banco de San Giorgio. El sistema feudal se irá agotando y dará paso a un incipiente capitalismo que se irá desarrollando paralelamente con los descubrimientos que se harán durante los próximos 300 años. Bueno, el paso del sistema feudal al primer capitalismo, o sea, en el sistema feudal la riqueza básica es la renta de la tierra, ¿no? Es decir, el bien fundamental es la tierra tiene unos trabajadores que son campesinos normalmente libres, no esclavos, ¿no?
y la riqueza son rentas que se cobran o bien en las propias especies que se producen o en dinero. Yo pienso que hay dos determinantes fundamentales. Uno es la propiedad privada y otro es una legislación o de alguna manera un entorno, un marco jurídico mucho más claro para preservar el ahorro. Creo que son dos elementos fundamentales que son lo que generan todas las bases después de un sistema capitalista, de un sistema liberal o de un sistema de mercado. Es decir, tiene que haber un respeto por la propiedad privada, es decir, si al final todos los medios son de un señor feudal o son de un monarca, es imposible o es muy difícil que el deseo de emprender ocurra, porque al final todos los réditos van a ser para otros. Y, por otro lado, una regulación del ahorro, ¿no? Que permitiría canalizar, como decíamos, o que se generen sistemas financieros que canalicen ese ahorro para que otros hagan inversiones. El nacimiento de la banca que hoy conocemos se basó en los depósitos de oro. En las ciudades renacentistas aparecieron los primeros profesionales de la banca. El negocio giraba en torno a la construcción de cajas de seguridad, en las que los ciudadanos acaudalados de la época depositaban oro, sobre todo en las cajas de los banqueros. Los banqueros no tardaron en darse cuenta de que los propietarios del oro no solían disponer de su oro, y cuando lo hacían, no lo hacían de su totalidad. Por ello, decidieron invertir en empresas comerciales, prestándolo y, cómo no, cobrando importantes sumas por los préstamos. El descubrimiento de América supuso no solo la conquista de nuevas tierras. El comercio de la vieja Europa se enfrentaba a nuevas posibilidades, casi infinitas. Se trataba de un fenómeno sin precedentes en la historia de las civilizaciones vinculadas al Mediterráneo, que alteró, en un viaje sin retorno, las estructuras establecidas durante siglos. Los espíritus emprendedores podían romper las cadenas que tanto tiempo les habían sometido a una forma de vida que les inmoviliza social, política y económicamente. Sin embargo, los viajes y las expediciones eran sumamente costosos, por lo que la financiación cobra un importante protagonismo. Y es en este punto donde aparece como imprescindible la figura del banquero. Pero no solo la del banquero, aparece también la figura del inversor. Los propietarios del oro no tardan en darse cuenta de que se está negociando con su oro, y cuando esto ocurre, suelen tener la intención de retirar de las cajas de seguridad todas sus riquezas. Es entonces cuando banqueros de toda Europa tienen que convencer a la gente que ha hecho los depósitos de que no los retiren. ¿Y cómo lo hacen? De una forma muy sencilla, haciéndoles partícipes de su negocio. Se empieza a regular de esta forma el negocio bancario, tratando de mantener siempre unos fondos que garanticen los depósitos. Con el negocio de la banca más consolidado, en el año 1565 se crea la Royal Exchange de Londres. En esta época, las negociaciones se llevan a cabo en los cafés londinenses, pero se cierran en las oficinas de los cambiadores de dinero. Son estas oficinas las que reciben el nombre de bancos. El rápido enriquecimiento de este tipo de negocios va a provocar que los banqueros empiecen rápidamente a tratar nada más y nada menos que con los jefes de Estado para las grandes operaciones, en las que se financian desde expediciones comerciales hasta guerras. La invención de la bolsa es otra de las novedades que aporta la Edad Moderna. La primera se funda en Amberes en el año 1531 y se basa en el funcionamiento de las lonjas. Supone un gran avance, ya que su uso se dirige a todos los comerciantes de todas las naciones y todas las lenguas, tal y como reza una inscripción que había en la propia bolsa. Y en el año 1609 se funda en Ámsterdam el Amsterdamse Wisselbank, que se constituirá como el centro financiero mundial hasta la Revolución Industrial en el siglo XIX. El comercio global va a ser un hecho en el siglo XVIII. Por toda Europa se dan casos de personas que se han enriquecido de forma espectacular, algunos de ellos sin moverse de sus casas.
Se está dando el caldo de cultivo perfecto para la aparición de un nuevo fenómeno económico, las burbujas. A principios del siglo XVIII, el mito de enriquecerse rápida y fácilmente contribuye al desarrollo de este fenómeno. Sucede de forma paralela en Londres y en París. En Londres, la burbuja se forma en torno a la Compañía de los Mares del Sur. Robert Harley, líder del partido Tory, fundó en el año 1711 dicha compañía, que consigue el monopolio del comercio con las colonias españolas de América a cambio de la compra de 10 millones de libras en bonos del Tesoro con un interés del 6%. Y aunque el primer viaje comercial en el año 1717 no alcanzó las expectativas depositadas en él, se extendió la idea de que el negocio sería muy bueno a largo plazo. Por lo que el mismo año, la compañía se hizo cargo de otros 10 millones de deuda pública contra una nueva emisión de títulos. En el año 1718 las relaciones hispano-británicas se deterioraron, pero la compañía no se vino abajo, todo lo contrario. En el año 1720 las acciones se cotizaban en enero a 120 libras, en mayo a 550. En ese mismo año alcanzaron las 1000 libras hasta que la locura colectiva dijo basta. Ok, ¿alguna pregunta con esto? ¿O algún comentario que quisieran hacer con respecto al video? ¿No? ¿Dudas? ¿Qué les pareció? Lick, yo voy entrando. Buenas noches. Buenas noches. Al final voy a pasar lista de nuevo y ahí te voy a anotar. ¿O no se escuchó? Yo no terminé de entender a qué se referían con las burbujas en la última porción del video. Claro. ¿Alguien sabe a qué se refería? ¿Alguien sabrá por ahí? ¿Alguien ha escuchado de las burbujas financieras antes? ¿No? Es un fenómeno... No, Liz, yo no. Gracias. Es un fenómeno que se da cuando empiezan a especular demasiado sobre un bien y empieza a crecer, a crecer, a crecer y de repente explota o se cae y eso genera muchas pérdidas. Es pura especulación de algunos bienes en la bolsa, de los cuales llega a un punto que ya no crece más y el único camino que tiene es o bajar o reventarse y perder su valor. Por eso se le llama burbuja. En eso hace referencia en cuanto a cuando las acciones subieron hasta el valor de las 1000 libras y luego todo cayó. Exacto. Que toda la gente lo hacía. Exacto, que ahí decía el video también que el colectivo, la gente dijo basta, esto ya no puede seguir pasando y se cayó el precio, ¿verdad? ¿Qué pasó? La gente decidió no comprar este tipo de bienes, perdón, este tipo de acciones y el precio se desplomó. Algo así pasó con la crisis financiera de 2007, si no mal recuerdo la fecha, que estallaron las bolsas de valores y la burbuja, en este caso hablaban de una burbuja financiera relacionada directamente a la construcción, estalló. Y así ha pasado en diferentes momentos de la historia. De hecho, si nos vamos un poquito al contexto, yo sé que a ustedes les interesa mucho el tema del Bitcoin. En abril, si no mal recuerdo, estaba al doble de lo que está hoy. Y hubo una crisis que les hablaba una clase anterior, donde Elon Musk hizo que se desplomara el precio hasta la mitad. Entonces, ese tipo de situaciones se podrían considerar como una explosión de una burbuja. En este caso no se consideró así porque era directamente relacionada al Bitcoin, pero es similar,
solo que es algo mucho más grande cuando sucede una explosión de una burbuja financiera. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario? Yo le debía una respuesta a, disculpen que no anoté el nombre, pero quien me preguntó que era una reserva facultativa, ¿se acuerdan? Que me preguntaron. Yo les pregunté. Vaya, aquí te tengo la respuesta. Las reservas facultativas son decisiones que toma el board, la junta directiva de una empresa u organización para retener algún porcentaje de las ganancias con la intención, bueno, puede tener diversos motivos, pero la idea es retenerlo para poderlo utilizar en otra cosa que esté un poco fuera del ejercicio, digamos. Eso es una reserva facultativa. Ok, avanzando un poco, vamos a entrar un poco a la relación, como dice acá, las finanzas y su interrelación con otras disciplinas. Vamos a hablar un poco de lo que, cómo interactúan las finanzas con otras áreas, ya lo mencionábamos también en la introducción de la materia. Hay algunas cosas que se comparten con disciplinas económicas y sociales que permiten que las finanzas tengan una buena interacción, que tenga la información necesaria conforme vamos a ir hablando y también ya lo hemos conversado, para poder cumplir con el objetivo. Entonces, las finanzas comparten información con la economía. De hecho, más adelante les voy a explicar o vamos a ver también que con la economía hay una línea bastante delgada y que puede haber una confusión, pero hoy la vamos a aclarar. También comparte relación con la administración, con la contabilidad, las matemáticas y el derecho. La intención de esta relación siempre es el intercambio de información, el intercambio de comunicación que permita tomar decisiones. Recordemos, y para los que me enviaron la tarea y revisaron un poco el rol del CFO ahora, el CFO ahora más que nunca es un rol estratégico que maneja información, que la traduce, que la prepara para que los tomadores de decisión puedan hacer su trabajo, pues en este caso tomar una decisión. Así que todas estas áreas convergen o comparten información que permite al analista financiero poder entregar un resultado que sirva para poder ver hacia el futuro y tomar un camino que permita a la organización crecer. A ver, la disciplina financiera tiene relación con otras ciencias, como hablábamos, y que ahí la mencionábamos antes, pero aquí hay como un detallito así rapidito. La economía y finanzas tienen mucho en común. Las finanzas, pueden ser una rama de la economía, pero también lo pueden ser de la administración. De hecho, se tiene el concepto de administración financiera, finanzas públicas o economía de la empresa. Ahí como que hay como que se quería separar y no se terminaba de separar y empezaron a salir todo este tipo de conceptos que están bastante relacionados, pero que vamos a ir aclarando en el camino. Entonces, también hay una disciplina muy cercana a las finanzas que es la contabilidad, pero aquí es súper importante aclarar que, creo que más adelante igual lo explico, la contabilidad se enfoca más en el orden, en la esquematización de los estados financieros. ¿A qué me refiero con esto? Es que, como todos saben, hay leyes contables, hay reglas, hay normas en el mundo que ayudan para que la contabilidad tenga al menos un lenguaje común para poder entender un estado financiero aquí y en la China. Entonces, después tenemos las normas internacionales de contabilidad, que son las NIC, y después también tenemos las financieras, las NIF, que son las normas internacionales financieras, que espero que en contabilidad hayan visto que son las NIC, pero la intención es que tengan un esquema, tengan un proceso que pueda ser entendido aquí y en cualquier lado.
No necesariamente todas las empresas lo cumplen, pero generalmente las grandes y medianas sí cumplen con los procesos relacionados a las NIC. ¿Por qué? Porque tienen contadores de planta o contadores parciales que les permiten cumplir con estos requerimientos. Ya las pequeñitas podrían no cumplir con los mínimos necesarios para considerarse que están trabajando bajo las NIC, pero en general todos los contadores, bueno, todos conocen sobre las NIC y su objetivo es trabajar en base a ese esquema, a ese marco que les permite entregar información que puede ser traducida o entendida en cualquier lado. Bueno, las finanzas también son comunes a las matemáticas. Ahí conocemos también las matemáticas financieras que proporcionan el base de cálculo para resolver diferentes situaciones financieras, como el valor del dinero en el tiempo, como los procesos de estimaciones y probabilidades de ocurrencia. Las finanzas también se relacionan con el derecho, y lo hablábamos en otra clase, que también respondemos a las leyes que rijan el entorno donde vivimos o trabajamos. Es súper importante esto, ¿verdad? Y bueno, a ver, algo más. En materia financiera se tiene la obligación de conocer las disciplinas afines para obtener un panorama completo e integral. Esto quiere decir que, lo que les decía en una clase anterior, debemos saber dónde estamos parados, tenemos que conocer el entorno, tenemos que tener la información necesaria para poder tomar una decisión o entregar la información para la toma de decisiones. ¿Dudas hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Por el momento no hay dudas. Ok, ahora, les decía que hay una línea bien delgadita entre las finanzas y la economía. Aquí tengo un video chiquitito que voy a ponerles. Igual estos enlaces van a quedar en la PPT que les voy a subir y ustedes van a poder acceder a ellos. No son de mi autoría, pero ahí está todas las credenciales para que ustedes puedan ver quiénes lo hicieron. Y bueno, tampoco vamos a inventar el agua azucarada. Así que yo creo que se pone lento así mi computador, ¿saben? Porque estoy grabando. Ahora sí estoy grabando, disculpen, en el anterior no me percaté y no grabé. Y me di cuenta hasta que terminó la clase. Pero creo que por eso es que está así de lento. Porque estoy grabando la clase. Me parece muy extraño que esté así de lento. Las finanzas y la economía se enseñan frecuentemente como asignaturas separadas, pero en realidad son disciplinas que se interrelacionan e influyen la una en la otra de muchas maneras. Si te pregunto, ¿sabrías distinguirlas? Vale, lo estás dudando. ¿Te parece si lo vemos juntos? La economía es una ciencia social. Estudia la producción, el consumo y la distribución de los bienes y servicios. Pero no solo eso, también grandes tópicos como la inflación, la recesión y la oferta y la demanda. Explica cómo grava y gasta los impuestos el gobierno. Enseña cómo pueden afectar los eventos políticos en las condiciones de negocio y les da a los inversores una herramienta con la que medir cuando analizan empresas y mercados. Las carreras en economía incluyen la enseñanza y la investigación a bancos y otras corporaciones y ayuda a los economistas a prever el crecimiento, la inflación, los tipos de interés, muchas otras cosas. En muchos aspectos, las finanzas son una rama de la economía. Las personas con conocimiento económico han conseguido algunos de los mayores logros en finanzas. Las finanzas estudian la historia de los precios, los tipos de interés, los flujos de dinero y los mercados financieros. Millones de euros están en juego a la hora de valorar los préstamos, las inversiones y los productos de seguros. Las finanzas ofrecen los medios para entender la valoración y devaluación de los flujos de dinero. También ayuda a los inversores y directores comerciales a evaluar las propuestas y asignar el capital. Las carreras en finanzas son comunes entre los analistas de la bolsa, banqueros y gestores de fondos. Determinar el valor real de muchos productos de inversión es una parte básica de las finanzas. Los banqueros comerciales y los corredores de seguros normalmente también cuentan con formación en esta materia. A lo largo de la historia, la economía ha estado más centrada en la visión de conjunto,
como la situación de un país, mientras que las finanzas se centran en las empresas e industrias. Ambas tienen usos y aplicaciones válidas y ambas son importantes. ¿Qué? ¿Te ha quedado un poco más claro? Esperamos que sí y no te pierdas el próximo. Ya. A ver, alguien que se anime y me diga qué diferencia hay entre las finanzas y la economía. ¿Alguna valiente o algún valiente? ¿Qué diferencia hay? Porque hay diferencias, también hay similitudes. Pero ahora nos vamos a centrar en las diferencias. Yo creo que una de las que pudimos ver en el video era que la economía veía todo como a nivel un poco más macro, o sea, veía como la situación del país, hablando políticamente, analizaba otros factores que de pronto las finanzas no los evalúa o no se enfoca en ellos, sino que se enfoca más en las empresas. Buenísimo, gracias Rebeca. Esa es la respuesta. Economía es macro y la finanza se centra en la organización y su entorno, porque también ve un poquito fuera de las empresas. Si se quiere meter a la bolsa, ve el tema de la bolsa. Si quiere competir o analizar sus datos, que lo vamos a ver más adelante, comparándose con otros competidores similares a la empresa, también lo hace. Entonces, la economía más macro, que ve cosas mucho más generales, digámoslo así, y las finanzas se queda un poco más específico en el entorno y en la organización. Esa es la gran diferencia y ahí nos vamos a centrar para poder separar una de la otra, que es súper importante. Ok, entonces vamos a ir hablando un poquito rapidito de estas cosas, estas relaciones, finanzas y economía. Bueno, ya lo hablamos, que tenemos esta separación, pero recordar también que hay cosas que te permiten poder interactuar. Sí, ya te paso el correo nuevamente, dame un segundo. Te lo paso al final, Ámbar, perdón, ahí te lo paso. Sí, les decía que tienen cosas en común y también comparten información. Entonces, las finanzas, al igual que la economía, traten de administrar recursos escasos y también deseos ilimitados. Cuando nosotros empezamos a soñar una empresa, empezamos a soñar una organización, pues creemos que podemos lograr todo lo que se nos ocurra. Pero cuando venimos y aterrizamos en el punto de equilibrio, que ustedes lo van a ver más adelante en la materia de presupuesto, se van a dar cuenta que los recursos son escasos. Entonces tenemos que ajustar las metas y lo que queremos hacer al recurso que tenemos disponible, ¿verdad? Puede ser que tengamos mucha suerte en algún momento y que tengamos la oportunidad de trabajar en una empresa o en la formación de una idea, digámoslo así, que tenga todos los recursos necesarios para poder hacer lo que uno sueña o lo que uno quiere. Pero generalmente los recursos son escasos y los deseos tienen que ajustarse a los recursos. Entonces, una empresa quiere hacer mayores inversiones, pero no siempre las lleva a cabo porque le falta la plata, ¿verdad? Un individuo desea adquirir un auto deportivo, pero no tiene los recursos suficientes. Un gobierno quiere construir más puentes, hospitales y cárceles, pero sus recursos son limitados. Entonces, aquí comparten y convergen la economía y las finanzas en el punto que tienen que administrar y tienen que acoplarse a lo que tienen. No importa el nivel, no importa que sea a nivel país o a una organización, ellos conversan en eso, que tienen que llegar a un punto en el que tienen que decidir qué van a hacer con los recursos escasos que tienen. Después tenemos las finanzas y la contabilidad. Aquí es importante también entenderlo porque yo les decía el otro día que generalmente, y no solo en El Salvador, sino también en Chile pasa, que confunden las finanzas con alguien que le dé seguimiento a la contabilidad. Y no necesariamente es así. Que probablemente en la práctica sea así, está bien, pero no tiene que ser así.
La contabilidad se encarga de llevar a cabo el registro sistemático y cronológico de las operaciones financieras con el objetivo de estudiar, medir y analizar el patrimonio, también la situación económica y financiera de una empresa u organización. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mediante un sistema como las normas internacionales contables que les comentaba, las NIC, la contabilidad se encarga de sistematizar y de tener un registro que sea sistemático y cronológico, que permita la toma de decisiones, que permita la comparación entre periodos, que permita cumplir con la normativa contable vigente, con la intención de poder estudiar, analizar, medir la situación económica financiera de una organización. Entonces, esta disciplina presenta los resultados a través de estados financieros, que aquí podríamos decir que calza por la palabra estados financieros, pero la verdad es que la contabilidad es un submundo que las finanzas se relaciona, como les decía, pero no tiene que ver tan de lleno. Entonces, ¿qué pasa? El contador o el área contable entrega estados financieros, entrega herramientas, porque hablemos de que el estado financiero se cierra una vez al año, pero el estado de resultados yo lo puedo ver mensualmente. El flujo de efectivo, yo lo puedo ver mensualmente, o lo puedo ver hasta cada 2 semanas. Ahí depende la necesidad o el riesgo que tenga una organización de estar viendo estos instrumentos con tanta periodicidad. Entonces, la contabilidad entrega insumos, que son los estados financieros, para facilitar la toma de decisiones. Y aquí es donde empieza a calzar las finanzas con la contabilidad, porque en esta segunda parte, en este segundo proceso, después de digerir, de organizar y traducir todos estos números, entrega un documento que le permite al analista financiero poder tomar decisiones o proponer decisiones. ¿Ya? Entonces, con esta información que te entrega la contabilidad, el técnico o el analista financiero le permite administrar los recursos que tiene. Astrid, ¿podrías silenciar tu micrófono, por favor? Sí, te poner el ventilador, ya ves. Astrid. Gracias. Perdón. Ya, entonces, le permite tomar decisiones, ¿ya? Mientras que la contabilidad, sistematiza la información, ¿ya? Ahora, las finanzas y la administración. La administración se puede entender como la gestión que desarrolla el talento humano para facilitar las tareas de un grupo de personas dentro de una organización, con el objetivo de cumplir las metas generales. La administración financiera es una parte de la administración que estudia y analiza cómo las organizaciones con fines de lucro pueden optimizar la adquisición y administración de activos, así como el financiamiento de los recursos, y todo esto tiene un propósito que es maximizar la riqueza, minimizar el riesgo de resultados desfavorables y en general evaluar el desempeño de la gestión financiera. Aquí hay una diferencia. La administración gestiona el talento humano para cumplir con las tareas u objetivos de la organización. La administración busca cumplimiento de metas, pero metas generales. Y la administración financiera lo que busca es administrar activos, como lo vimos el otro día, buscar financiamiento de recursos y siempre con el objetivo de maximizar los resultados. Entonces tenemos esa diferencia entre la administración generalista y las finanzas. La finanza siempre va enfocado a administración de recursos y financiamiento de recursos y bueno, las otras cosas que hablamos el otro día que tenían que estar consideradas en finanzas. ¿Alguna duda con esto? ¿O quedó claro? Porque esta puede ser un poco más confusa, capaz, que las anteriores. Ya, el silencio lo voy a considerar como que no hay dudas. Ya, y tenemos matemática y finanzas. No sé si ustedes, ya llevaron matemática financiera, y en este caso es el campo de las matemáticas aplicadas, que analizan, valoran, calculan todo lo relacionado a mercados financieros, y en especial el valor del dinero en el tiempo, que si no mal recuerdo se llama VAN, y el otro es la TIR, si no mal recuerdo.
Y las matemáticas financieras se encargan de los cálculos de valores, de tasas de intereses o rentabilidad de los distintos productos que existen en los mercados financieros. Entonces, la matemática financiera te permite tener los insumos para la toma de decisiones que estamos hablando aquí. Entonces, alimenta al área financiera con este tipo de información o insumo. ¿Esto qué quiero decir con lo que estamos hablando? Que las finanzas no necesariamente tienen que hacer todo el trabajo, sino que se tienen que valer de estas relaciones estratégicas con las áreas que les permita tener todos los insumos necesarios para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, hay una tarea específica del financiero, del analista financiero, que no la hace el contador, aunque algunas veces en la práctica, cuando no tienen un director de finanzas, le toca al contador hacerlo. Conozco personas que son contadores generales y porque no tienen un rol financiero, le toca hacer este tipo de tareas que vamos a ver más adelante. Pero el deber ser es que haya una persona que esté traduciendo, que esté digiriendo todo este tipo de información para poder entregar un producto, un reporte que permita tomar decisiones importantes. Y bueno, la finanza y derecho. Hablábamos, hay reglas, hay normas, hay leyes que regulan el trabajo de cada organización. Por ejemplo, en la organización que estoy trabajando, que es una ONG, hay reglas específicas que norman las actividades de las ONGs. Están también los estatutos de las organizaciones que dan una línea, marcan el camino en donde la organización, según su naturaleza, debe de comportarse y crecer. No, aquí no quiere decir que todos podemos hacer de todo, no. Hay cosas que se tienen que tomar en cuenta las leyes y en este caso, para una decisión, un ejemplo, imagínense el analista financiero quiere hacer algo bastante grande que se sale un poco del rubro de la empresa, pero si en los estatutos de la empresa dice que no puede invertir en otra cosa que no sea su rubro, cualquier idea que pueda tener el financiero no es posible, ya que los estatutos te detienen. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, consultar si es que es posible cambiar los estatutos y bueno, ahí entra un proceso mucho más grande de gobernanza porque incluye a toda la junta directiva y a los tomadores de decisión para cambiar los estatutos y poder realizar la idea o el negocio que se quiere apalancar. Pero en general, las leyes son un freno o te marcan la cancha en la cual se pueden ejecutar las ideas nuevas o innovadoras que se puedan tener. ¿Alguna duda con con la relación entre las áreas? ¿Con el trabajo en conjunto? ¿Con la entrega de información? ¿Con compartir? Se me olvidó el término que se utiliza, es como conocimiento, no recuerdo, pero la idea es que el conocimiento se pueda compartir. Es como que sea de dos vías. Así como finanzas entrega información, todas las áreas también entregan información. Entonces es un ganar-ganar. ¿Alguna duda con las relaciones entre las áreas? ¿Algún comentario? ¿No? De mi parte no, Lick. Gracias. Ok, entonces, aquí viene lo divertido. A ver, denme un segundo que... Acá yo les voy a dejar el enlace a un documento que es donde yo saqué las porciones de estos cuadros en blanco que van a ver en la próxima parte de la presentación y que les invito a que lo lean completo. Yo solo voy tocando algunas partes que son las más importantes a mi criterio, pero sí les pido que lo lean porque les va a servir para lo que viene. Ahora, imaginémonos que nosotros, las 32 personas que estamos en la llamada, somos analistas financieros y que nos contrataron para un proyecto. Alguien se te acercó y te dijo, a ver, ¿quién veo aquí? Gabriela, Hazel, Eric, Eduardo, Melvin, Astrid, quiero que analices mi empresa y me digas el riesgo que tengo. Quiero que lo hagas desde un enfoque financiero. Ok,
perfecto, déjenme decirles que este ejemplo es muy común. Hay muchas organizaciones que buscan, ya que no pueden pagar un financiero, de planta, pero buscan a alguien que sea un analista y que trabaje en esta rama y que pueda hacerle un análisis al final de un periodo. Entonces, se me acerca un dueño de empresa y me dice, Jafet, yo quiero que me hagas el análisis financiero de mi empresa porque, ¿sabes qué? Yo no sé si estoy bien, no sé si estoy mal, entonces me gustaría poder saber qué onda con mi empresa, qué onda con mi organización, y quisiera que vos me puedas orientar. Entonces yo le voy a decir, ya, perfecto, con todo gusto. Entonces entramos en un proceso de análisis porque obviamente no podemos decir que sí solo de una, ¿verdad? Tenemos que hacer un proceso de análisis en el cual nos permítame que estoy entrando al libro que me sacó, el libro que tenía abierto aquí. Esperen un segundo, porque también quiero recomendarles un libro que está en la biblioteca virtual y que me sacó. Quiero pasarles el enlace, pero no sé si puedo compartirles el enlace directamente. A ver. Campus virtual. Ya se lo voy a compartir. O al menos le puedo decir el nombre para que lo busquen. ¿Y si lo comparto en el chat, Rick? Sí, es que ¿sabes qué? Yo tenía el enlace y ahorita que quise entrar no me llevó al libro. Pero bueno, de hecho se llama Fundamentos de Administración Financiera 1, ya se lo voy a compartir con la intención de que lo puedan, de hecho, al finalizar esta clase le voy a dejar una tarea que va a ser la tarea del primer registro y quiero que ustedes puedan ir a leer ese libro que les sirva para completar la tarea. Por eso es que quiero entrar. Pero me sacó. Ya. Entonces, importante, lo que tenemos que hacer cuando nos dan esa tarea, cuando alguien nos busca, nosotros tenemos que hacer un análisis. No vamos a aceptar del todo sin tener una referencia, sin tener las cosas claras, porque puede ser que yo acepte y diga, sí, démosle, pero cuando empiezo a indagar me doy cuenta que es algo bien complejo y que no me conviene, porque capaz tiene demasiados problemas la empresa o no tiene la información necesaria para que yo pueda entregar información. Y ya vimos que para poder entregar información o entregar un reporte, no puede ser a la ligera. Tenemos que relacionarnos con un montón de áreas. Imaginémonos que esta empresa no tiene áreas definidas. Tenemos que ir a escarbar y a buscar la información que nos permita hacer este tipo de análisis. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, empezamos. Disculpen que estoy ahí entrando a la biblioteca de nuevo porque no me dejó. Ahí está, ahora sí estoy entrando. Ya. Entonces, primer paso, y es parte de la fase de la elaboración del proyecto, realizar un diagnóstico y un pronóstico, de situación económico-financiera. Como les decía, puede ser que haya un montón de variables que no tenemos en cuenta al inicio y que pueden ser un inconveniente en el futuro. Entonces, el analista puede ser que al final no pueda entregar lo que le piden, o puede ser que no sea la calidad de la información que... aquí estoy copiando el enlace. Les estoy pasando lo que está en el título y yo espero que con esto lo puedan encontrar. Está en la biblioteca, se los paso en el chat ahorita. Y le voy a poner más fácil. Está a partir de la página 127, si no mal recuerdo. Ahí va a estar la información que ustedes necesitan para la tarea que les voy a dejar hoy. Ya, perfecto. Les va a servir de referencia, de hecho. Entonces,
hay que considerar análisis, hay que también establecer un orden en el proceso, o sea, que implica que tenemos que armar, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, más a detalle, pero tenemos que armar todo el documento paso a paso, cómo ir avanzando para poder entregar este tipo de análisis que permita al dueño o al stakeholder ver la información, entender la información, porque también tenemos que ser súper conscientes que si yo le entrego indicadores financieros a alguien que no conoce indicadores financieros, no lo va a entender. Entonces también tenemos que traducir esa información. Traducirla de una manera que cualquiera que lea o, ojo, si tenemos claro el stakeholder al que debemos de entregarle la información, tenemos que ver si es que el nivel de tecnicismos que vamos a usar están de acuerdo al perfil que yo que yo le voy a entregar la información. ¿Ya? Entonces, hay diferentes etapas, que lo vamos a ver ahorita. Perdón, que aquí, ahí está. Ya. ¿No? ¿Hola? ¿Alguien decía algo? ¿O no? Ya, sigamos. Ahí les dejé en el chat el nombre del libro para que ustedes lo vayan a buscar. Está la información, si no mal recuerdo, es la página 127 o 128, de ahí en adelante. Se lo voy a poner fácil para que no lo busquen. 127 o 128 en adelante. Y ya les voy a explicar qué vamos a hacer. Ya, perfecto. Entonces, volviendo a la conversación. Hay fases del proceso de análisis. Identificamos la empresa. En este caso ya conocemos qué empresa es, sabemos, conocimos al dueño. Vamos a seleccionar las variables. ¿A qué se refiere con las variables? Que ya lo vamos a ver más adelante, que son los indicadores o las razones financieras que voy a seleccionar para usarlas en este tipo de organización, porque también lo vamos a ver que no todas las razones financieras, que es lo que viene, son aplicables a todas las organizaciones. Un ejemplo, una ONG, en este caso Techo, no tiene inventarios y hay indicadores que se relacionan con inventarios. Entonces, a mí se me acerca el presidente de la Junta Directiva del Techo y me dice: Jafet, hazme un análisis financiero de la ONG. Yo voy a omitir todos los que, en este caso, porque yo ya investigué que no tiene inventario, yo voy a omitir los que se relacionan con inventario. ¿Ya? Entonces, después de eso, después de seleccionar las variables o las razones financieras, como ya sé lo que voy a aplicar, ya sé las herramientas que voy a utilizar, voy a buscar y a obtener la información que necesito. No puedo buscarla antes porque no sé qué variables o qué razones voy a utilizar. Entonces, primero las razones y después busco y obtengo la información que necesito. Después de eso, evalúo la información. O sea que vengo, la analizo y veo si es que me sirve o no me sirve, porque probablemente me estén entregando información que sea o demasiado vieja o que no esté actualizada. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos nosotros a la hora de aceptar la información, porque de esto va a depender la calidad del reporte que voy a entregar. Bueno, evaluamos la información, preparamos la información para el análisis y aplicamos las técnicas. Obviamente, en este caso, nosotros decidimos qué tipo de técnicas vamos a utilizar. En este caso de aplicación de técnicas, denme un segundo, se refiere que a partir de la información transformada, ¿a qué se refiere transformada? Porque ya pasó por una área, ya esta área la tradujo y la convirtió en información útil para la toma de decisiones, y conocidas las variables o las razones que vamos a aplicar, se procede a la aplicación de la técnica. Y lo que se busca es que, en este caso, la información me sirva para poder aplicar la herramienta, la variable o la razón que voy a usar. ¿Ya? Perdón, me pasé aquí sin querer. A ver. Ahí está. Después tenemos al análisis e interpretación de resultados, que eso también es parte del trabajo del analista financiero, porque me va a arrojar números que probablemente nadie los pueda entender o se puedan alarmar o pueda que no les parezcan preocupantes y sí lo son. Hay, y lo vamos a ver también, hay criterios que te permiten
analizar e interpretar los resultados que vayan arrojando cada una de las pruebas que se van haciendo. Cuando ya tenés eso, preparas el informe, que es un documento formal que se entrega en donde se vacía toda la información con la intención de que las personas o la persona que reciba este documento pueda tomar decisiones. Este documento tiene un formato que lo vamos a ver también y que es importante recordar que la opinión personal de un analista es un elemento que no puede faltar en ningún informe, ya que la finalidad de todo análisis es la formulación de una opinión sobre la situación actual y futura de la empresa. O sea que aquí sí cuenta la interpretación y análisis que yo le puedo entregar como analista. ¿Por qué? Porque yo fui el que seguí toda esta serie de pasos y llegué a una conclusión, y esa conclusión sí tiene que incluir la interpretación que yo le doy, porque entonces no tiene sentido. Y bueno, eso lo vamos a ir viendo también. Ahora, ¿dudas con esto? Yo tengo una. Ajá. Vaya, usted mencionó que nosotros vamos a evaluar y a seleccionar las variables. Por ejemplo, si una empresa no tiene inventario, pues todo lo que tenga que ver con eso lo omitimos. Así es. Pero si hablamos también mencionó de que pueden haber empresas que tengan su información ya sea bastante vieja o alguna situación similar. En el caso de que una empresa tenga una información bastante vieja, al final de mi informe yo tengo que decir, la información que ustedes brindan no es muy buena, pero esta es mi opinión, pero eso no podría ser contraproducente. Gracias, Gabriel. Muy buena pregunta. Regresamos acá, mira. Búsqueda y obtención de información. Perdón, aquí, evaluación de la información. De hecho, los dos. Si me están entregando información de hace 5 años, yo de acá, Jafet Morales, no paso. No sigo con estos pasos. Y le digo que lo que yo voy a interpretar o analizar aquí, todo lo que sigue, ya no va a servir cuando se lo entregue. ¿No? Entonces, Jafet Morales quedaría hasta aquí, en la evaluación de la información. Y sería súper franco y súper sincero con el dueño o quien me contactó y le diría, mira fulanito, la verdad es que no tenés la información necesaria para poderte entregar un producto que te sirva. Si querés cumplir con un requisito en el cual, no sé, te lo pidió alguien que tenga un reporte de la información financiera y el análisis cualitativo y cuantitativo de la empresa, y querés cumplir el requisito, bueno, qué bueno. Y ahí ya decidimos nosotros, ¿verdad? Si es que se lo hacemos o le decimos, búscate a alguien más que lo haga. Pero, si querés una herramienta que te sirva para tomar decisiones, yo no paso de aquí si me entregan información de hace 5 años. No tiene sentido. Me voy a estar quebrando la cabeza en algo que ya fue, que ya no sirve, y que no le va a servir, porque le voy a entregar un análisis que si él lo quisiese ejecutar, va a estar 5 años atrasado. No sé si me voy a entender. Así que no, yo no pasaría de acá. Y por eso es clave que la organización tenga la información al día, y es lo que decía el otro día. No es lo mismo tener un Ferrari en el garage que poderlo usar, ¿verdad? Entonces, si tenemos herramientas o instrumentos como un RP, un sistema contable, un sistema de recursos humanos y está desactualizado, la verdad es que no sirve de nada. ¿Ya? Ligo, una pregunta. Decime, Noé. ¿Cuántos años máximo puede tener la información para continuar el proceso o considerarla como no información antigua? Buenísima pregunta, Noé. Sabes que más adelante vamos a ver que hay diferentes tipos de herramientas que, espérame que te estoy buscando aquí te estaba buscando en la lista. Voy a marcar qué opinaste. Es súper importante acá en la selección de las variables. Hay herramientas, y lo vamos a ver más adelante, que sí te permite comparar periodos, pero no periodos tan viejos, y también tiene finalidad diferente, y son muy pocas. Entonces, la verdad es que nosotros deberíamos tener la información actualizada del último periodo contable.
Si queremos utilizar otro tipo de variables que permiten comparar periodos, un año o dos o tres antes o más viejos, sí se puede hacer, pero son muy pocas. Entonces, para entregar un documento que permita la toma de decisiones debe ser la información del periodo anterior. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta o seguimos? ¿Dudas? Solo, gracias, Lick. No, gracias a vos, Noé. Ok, entonces, ¿todo claro con esta parte? Es importante, y miren, no es ponerse de exquisito, no es creerse más, para nada. Es un tema de nivelar expectativas. Yo le diría así con suma confianza, vos querés que yo te entregue algo bueno, entrégame la información que necesito, si no, no tiene sentido, no sirve, no voy a poder hacer nada. O lo que te voy a entregar al final, si yo soy un técnico o yo soy un analista que trabaja por mi parte y mi trabajo es ese, analizar y entregar información, la verdad es que si yo entrego algo que no sirve, mi reputación como financiero se va a ver afectada porque estoy entregando algo que no sirve y desde el inicio yo me doy cuenta que no va a servir. Entonces ahí sí tenemos que ser súper claros si es que nosotros queremos entregar información que no funciona solo por cumplir con un trabajo o decir mejor del inicio, ¿sabes qué? Mira, necesito la plata, pero la verdad es que mi reputación vale más. No, no le puedo decir eso, pero se lo estoy diciendo a usted en confianza, ¿verdad? Necesito la plata, en mi mente necesito la plata, pero la verdad es que me juego más mi reputación puede estar más en juego o puede ser más riesgosa que la pierda si es que te entrego un informe que no sirve. ¿Ya? Lick, ¿cuál sería el perfil indicado de un analista financiero? A ver, ¿a qué te referís con perfil indicado? Pues me imagino que debe de tener ciertas cualidades que lo identifiquen. Porque me imagino que analistas financieros hay bastante, ¿verdad? Pero ha de haber uno que debe tener un perfil, pues, quizás no indicado, sino adecuado para que la empresa lo tome. Sí. Estuviste en la clase anterior porque recuerdo que mencionamos las cualidades que tiene que tener un CFO o un analista financiero. ¿Alguien se acuerda para que le recuerde a nuestro amigo ahí? ¿Alguien que quiera comentar? Estaba corroborando, y si es la página 127 del libro que les pasé. ¿Alguien se acuerda de las cosas que debe considerar un analista financiero? ¿No? Ya. Hay varias, pero las que me recuerdo ahora. Importante que sepa, que conozca las herramientas financieras. Eso es clave, obvio. Que le guste el trabajo. Hablábamos el otro día que los roles financieros son bien pagados. En el mercado laboral, un buen analista o un buen director financiero es bien pagado, pero implica mucho trabajo. Entonces te tiene que gustar. Tienes que conocer los instrumentos financieros, tenés que conocer las herramientas que te permitan traducir o trabajar la información rápidamente. Hay muchas, no sé si nos va a alcanzar el tiempo en el ciclo, pero a mí sí que me encantaría que pudiéramos trabajar un poco en un dashboard, en una herramienta que puede ser, no sé si podemos encontrar una licencia, pero lo podemos ver en Power BI o en Google Data Studio o aún en el mismo Excel, pero trabajando macros que te permita manejar o tener la información súper al día y que sea rápido. Entonces el analista financiero tiene que tener esas habilidades también de aprendizaje porque no te podés quedar retrasado. Lo que vi yo, por ejemplo, en la universidad ya está desfasado con respecto a lo que sucede hoy. Vimos en la clase anterior cómo ha ido, ha ido avanzando o evolucionando el rol financiero. Y en la tarea que me enviaron, que de hecho la que me envió, denme un segundo, la tarea que me envió
Catherine, me encantó lo que hablaba del CFO ahora en la actualidad. Entonces, tienes que tener ciertas habilidades o cualidades, ¿verdad? Obvio que te tienen que gustar los números, tienes que ser muy analítico y te tiene que apasionar el tema financiero. Tienes que ser bastante curioso y propositivo y también muy seguro a la hora de tomar decisiones. Eso es lo que me recuerdo, pero en la PPT anterior, si no mal recuerdo, habían cualidades que debe de cumplir. Ajá. Disculpe la interrupción. Sí. Dice que la tarea, yo la subí como en la parte del campus, como en sala, la abrí y la mandé. No la mandé al correo. ¿Será que se lo pueden ver ahorita? El correo nada más. Si había quieren, subido como en la sala. Si quieren, mándenmelo al correo. Igual yo voy a revisar porque hasta antes de la clase yo no las encontré y estuve buscando. Vi algunas y me parece curioso, pero les estoy escribiendo en mi correo de nuevo para que me la envíen al correo y yo voy a resolver este tema de del campus. Chivo, gracias, Lito. Ahorita se lo envío. Buenísimo, gracias, Eric. Ya, ¿dudas con esto? ¿O avanzamos? Ok. Démosle, entonces. Ya. Después de esto, que ya vimos los pasos que debemos seguir, igual les voy a dejar el enlace del documento completo en esta PPT que voy a subir después de la clase, donde está el enlace del documento completo para que lo puedan leer. Ahora, también tenemos que considerar otra cosa, que son los usuarios de los informes financieros, que es lo que les decía. No estoy despreciando a nadie, pero puede ser que alguien tenga una empresa que se dedique que sea una maquila enorme que, bueno, empezó con 2 máquinas de coser y que le fue muy bien, después tuvo 10, después tuvo 20, 50, 100 y de repente tenía una maquila. Y el expertise de esta persona, que es muy buena por haber crecido, es más desde el lado industrial, digámoslo así, de la manufactura, de la costura. Y cuando vos le presentes un informe financiero, porque creció tanto que lo vio necesario y contrató a un analista financiero, yo no me voy a hacer tampoco, voy a inflar el pecho y me voy a hacer el que sé. No, porque al final esta persona que probablemente no conoce de finanzas me está pagando. Entonces mi tarea y mi obligación es entregarle algo que le permita entender lo que yo le estoy entregando, ¿verdad? Entonces sí es una tarea muy capaz en algunos momentos difícil, porque depende de la persona que te está pidiendo la información, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Poder traducir esa información para que las personas lo entiendan. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre al interesado, a los que nos pidieron información, a los que nos exigieron el trabajo, y pues la intención es poder entregar información que sea útil para evaluar su actividad o su actuación, en este caso, de la organización, ¿verdad? Que le permita tomar decisiones de manera razonable, porque recordemos y no perdamos de vista todo esto, que el objetivo de traducir, de trabajar, de transformar esta información es para que se puedan tomar decisiones y que esas decisiones lleven el riesgo menor posible. Esa es la finalidad. Y si yo les pregunto en el parcial, ¿cuál es la finalidad de finanzas? Y ustedes no se acuerdan, así como el párrafo completo, con que me pongan que el objetivo final de las finanzas es poder entregar información para toma de decisiones, pero que esta información sea reduciendo el riesgo, ahí está. Eso sería todo para mí. Yo me sentiría satisfecho que ustedes tengan en la mente que el objetivo final es transformar información para toma de decisiones minimizando el riesgo. Y ahí está, no más. Obviamente hay más factores, obviamente hay más atributos que se le asignan al rol financiero, pero con que entendamos que esa es la finalidad, estamos. Ya, entonces, los usuarios de los informes financieros, que el analista que estudió, que se esforzó, que se quemó las pestañas, que aprendió de prueba y error probablemente, y que de seguro se ve bien bonito con un montón de tecnicismos financieros, pero si el usuario que me lo pidió no le entiende, yo fallé como financiero, ¿ya?
porque tengo que hacer eso, tengo que dar ese poquito más para que la gente lo entienda. Entonces, hay algunas cosas que se deben de considerar y que lo vamos a ver en el siguiente cuadro, que se establecen diferentes categorías como resultado de la aplicación de distintos criterios. Y esto evidentemente condicionará los objetivos y la consecuencia de la estructura del informe elaborado por el analista. ¿A qué me refiero con esto? Es que si a mí me lo está pidiendo alguien que es un presidente de una organización que probablemente tiene varios máster, que tiene que conoce información financiera, pero no tiene el tiempo para elaborar eso y me contrató, ahí sí, miren, ahí sí yo le pongo todo lo bonito que podría ser considerado en tecnicismos, en análisis, en gráficos y en todo lo que queramos ponerle, porque sé que me va a entender. Pero si me voy a una persona, como el ejemplo que les decía, que de repente creció, o otro ejemplo, una venta de ropa por internet, por ejemplo, y empezó a crecer, la verdad es que la persona no va a entender cuando yo le presente los informes financieros. Entonces vamos a hacer una categoría de usuarios internos o externos que podríamos considerar nuestros stakeholders, ¿ya? Entonces, tenemos usuarios internos que podrían ser directivos y mandos medios, que puede ser que me contrató la junta directiva, como les decía en el caso de Techo, o puede ser usuarios externos, puede ser algún inversionista de una empresa que le metió plata a la empresa y le metió mucha plata y no confía en el director general que tiene la empresa. Entonces, ¿sabes qué? Voy a contratar a un analista financiero que vaya, revise tus estados financieros, revise tus números y que después me reporte a mí el análisis financiero de la empresa. Y eso también pasa muy seguido. Que accionistas o otros tipos de personas, que puede ser hasta un banco, por ejemplo, yo, Jafet Morales, tengo una empresa y quiero que el banco me preste porque quiero un apalancamiento, quiero crecer. Pero el banco me va a decir, ¿sabes qué? Para prestarte, qué bonito se ve tu estado financiero, me encantan tus números, pero la verdad, quiero que un analista financiero me haga un reporte de tu empresa y que podamos ver un poco más hacia atrás los números, o que podamos revisarlo más a detalle. Y lo puede hacer también, ¿ya? También contactos comerciales, puede ser un proveedor que te quiere entregar un inventario a crédito enorme, de miles de millones de dólares, pongámosle, pero para entregarte y confiar en vos, que me vas a pagar y todo eso, voy a hacer un análisis financiero de tu empresa. También los clientes, puede ser. Hay muchos clientes, pongámonos un poco en la cadena de valor. Yo vendo materia prima, entonces mi cliente es el que la transforma, no necesariamente es el que compra, el consumidor final, sino que mi cliente es el que me pidió, un ejemplo, cobre, pero cobre en bruto. Yo tengo el cobre y esta empresa va a venir y va a hacer cables, va a hacer todos los derivados del cobre que hay, perdón. Y después tengo el consumidor final, que es el que compra los cables y todo lo demás. Pero entonces mi cliente ahorita es el que transforma. Entonces, hay cosas que los clientes, hay empresas, perdón, que analizan demasiado a sus proveedores para que cumplan con la cultura organizacional de ellos, desde el cuidado del medio ambiente, como hablábamos el otro día, y otro tipo de cosas, por ejemplo, que cumplan con las normas del recurso humano vigentes, que no exploten, todo este tipo de cosas. Entonces vengo y le meto un análisis financiero. También funciona, ¿ya? También, y también hay sindicatos, me pasé una, hasta empleados, sindicatos, puede ser que un sindicato no confíe en la organización y le meta un analista financiero. Es posible también. Y bueno, tenemos otros analistas de información financiera, que puede ser el gobierno, agencias de regulación. De repente tenemos, no sé, un banco y está como ahí, que no confío en él, le meto un analista, le meto un auditor financiero para que vaya y revise. O de repente yo quiero cotizar a la bolsa, primera vez que me voy a meter a la bolsa. Para meterme a la bolsa es muy probable que me pongan
un analista financiero, un auditor financiero que valide los datos que yo estoy entregando, porque han pasado muchas situaciones en la historia que las empresas maquillan sus balances generales, su estado financiero en general, se meten a la bolsa con estados financieros mentirosos y han engañado a mucha gente. No recuerdo el nombre ahorita, pero había una organización gringa, una empresa gringa, que estafó a mucha gente porque hizo eso. Tenían esa costumbre de maquillar los estados financieros. Se metieron a la bolsa y quebraron. Y la gente perdió la plata. Y alguien se llevó esa plata, obviamente. Y bueno, y así, el público en general. Y bueno, tenemos también intermediarios. Perdón que me estoy pasando sin querer con el mouse. Y aquí tenemos, pues, algunos intermediarios, los analistas financieros, los medios de comunicación. Puede ser que en algún momento les llegue este tipo de información y la hagan pública. Las agencias de evaluación de crédito, lo que les decía del banco, y otros más que podrían estar ahí o que podrían exigirnos algún tipo de reporte financiero. ¿Alguna duda con esto? ¿Algún comentario? ¿Estamos? ¿Seguimos? Ya, entonces, hablando un poco de las fuentes de información para el analista, recordemos, ¿verdad? En el proceso que hablaba hace rato, tenemos que tener en cuenta varios pasos. Y dentro de esos es, pues, tener la información verídica y tener la información que nos sirve, para poder entregar informes financieros. Entonces, el analista necesita información acerca de la empresa, que es su objeto de estudio. Cuanta más información disponga, no siempre es lo correcto. Puede ser que tengamos que pedir solo lo que necesitamos y conforme vaya avanzando el proceso, yo puedo ir pidiendo más información. Porque si a mí me tiran y me bombardean con toda la información que tengan, puede ser un problema que yo tenga demasiada información y no me resulte tan bueno. Que me tarde más en analizarla, que me tarde más en transformarla en el reporte que quiero hacer. Entonces mejor pedir lo que necesito. Y aquí hay, disculpen que se me está apagando, todas las cosas me están pasando hoy. Se me está apagando el computador. Y bueno, hay que tomar en cuenta y considerar que hay cosas que no voy a necesitar en el proceso que estoy, en la etapa de la elaboración del informe en la que me encuentro. Entonces voy a pedir solo lo que necesito. Y eso, les doy un tip que no está acá, si no mal recuerdo. Nosotros podemos elaborar un cuestionario para solicitar la información que necesitamos. Y eso es parte de mi preparación como analista, como técnico financiero. Yo me preparo un cuestionario para pedir lo que necesito. Y después voy aumentándolo en función a la necesidad que yo tenga. Capaz me encuentro en una situación en la que digo, no, para esto sí necesito más información y la pido. ¿Ya? Ok, entonces, hay fuentes de información que el analista necesita considerar. La información anual. A ver, si lo pasamos a temas contables, ¿alguien sabe qué podría servirnos de las herramientas contables que hay para tener información anual? ¿Se les ocurre algo? ¿Qué registro contable o qué herramienta contable se cierra anualmente? El estado de resultados. Sí. Pero el estado de resultados tiene un atributo muy interesante, que el estado de resultados se puede cerrar mensual, se puede cerrar trimestral y así, anual también. Pero el que por ley es al año es el balance. ¿Ya? Permítame que estoy pasando una hoja del libro porque quiero comentarles algo. Ya, entonces, tenemos la información anual, que puede ser el balance, la intermedia, que en este caso puede ser el estado de resultado, porque yo la puedo cerrar
en diferentes momentos del año, de acuerdo a la necesidad, porque no solo como les decía, no la cerrás solo a fin de año. De hecho, hay organizaciones que conozco que cada mes cierran su estado de resultados para ver cómo van avanzando con las cosas el cumplimiento de metas, los objetivos y todo lo que conlleva llegar a lo que esperan llegar en ese ejercicio. Entonces, tenemos el balance general, la información intermedia, los hechos relevantes, que pueden ser circunstancias que afectan directamente al quehacer de la organización. También archivos oficiales, puede ser que manuales, procesos, todos los documentos que expliquen o que detallen el quehacer de la organización también se incluyen. Prospectos, circulares, documentos de oferta, todo lo relacionado también al área de ventas me puede servir, datos financieros agregados, datos de mercados de la empresa, datos de mercados generales, pronósticos y recomendaciones de otros analistas financieros que pasaron por ahí, pronósticos de la dirección, que también hay muchos mandos o roles que son que también entregan información al día a día y que nos puede servir para poder entregar una información importante, estadísticas de producción, demanda y empleo, estadísticas económicas oficiales. Todas estas fuentes de información me pueden servir a mí para poder entregar el informe o el documento que va a servir para tomar decisiones, que no olvidemos que ese es el objetivo final. ¿Alguna pregunta con eso? ¿O estamos claros? ¿Pregunta con las fuentes de información? Miren, como para agregarles, con respecto al balance, el balance es una fotografía de un periodo. Probablemente algún catedrático de contabilidad les dijo esto. El balance es una fotografía. ¿Y por qué es una fotografía? Porque esta no cambia. Esta la tomaste y quedó así. Partiendo de que vos podés tomar otra y borrar. Sí, podés, pero en el deber ser, tomaste la fotografía y quedó así. El balance, cuando se cierra, muy raras veces es modificado, porque sí pueden haber modificaciones en el tiempo, pero generalmente cuando ya un contador y un auditor toman la decisión de cerrar el balance, casi no pasa ningún cambio. Es más, se reportan y se oficializan estos documentos. Entonces, al hacer un cambio implica un montón de cosas que son bastante engorrosas, pero también puede suceder. Pero por eso es una fotografía, porque no cambia. Y la información intermedia, algunos la consideran como que fuera un video, porque vos vas tomando porque eso es un video, diferentes fotografías consecutivamente hasta que se logra ver un movimiento. Entonces, como el estado de resultados puede ser cerrado mensualmente, vos después tenés una tendencia cómo va avanzando. Tenés una tendencia en ingresos, tenés una tendencia en egresos, en costos y todo lo que incluye en el estado de resultados. Entonces, por eso se le considera que puede ser información intermedia. ¿Alguna duda con eso? ¿O estamos claros? Todo claro. Ok. Igual, si hay algo que no les quede claro, díganmelo y profundizamos más. Ya, y acá tenemos información financiera, cuantitativa no financiera, tenemos información no cuantitativa, que puede ser algún informe o algún documento interno que hizo el presidente o el director o el gerente. La opinión de los empleados también puede servir en algún momento y de acuerdo al indicador que nosotros o a la razón financiera que estemos aplicando, comentarios de la administración. En algún momento, después de que se genera el análisis y llegamos a un producto, lleva un pimponeo. No sé si me van a entender. Pimponeo es como ir de un lado para otro y tirando la pelotita. Porque mi primer análisis puede arrojar algo, entonces yo se lo paso a la administración. La administración es la empresa, los responsables de los resultados que yo estoy entregando. Entonces, cuando le paso el resultado al que yo llegué a la administración, el administrador me dice,
no, ¿sabes qué, Jafet? Mira, este problema o este indicador se vio afectado por A, B, C motivos. Entonces, eso me permite a mí poder completar mi análisis. Entonces, los comentarios son importantes, también los comentarios de otros analistas financieros, si es que estuvieron o si es que hay. Comentarios de la prensa económica y financiera, que también me puede explicar un poco el contexto de lo que está sucediendo o lo que sucedió. Si yo me traslado en el tiempo y estoy analizando diciembre del año pasado, por ejemplo, también el contexto económico financiero del mundo me puede indicar qué es lo que estuvo pasando, me puede servir para analizar. Y otros, ¿verdad? La evaluación de crédito por agencias, otras valoraciones independientes, contactos personales, que puede ser que yo me contacte con otro analista financiero y le diga, mira, ¿sabes qué? Tengo un gran problema porque no entiendo qué está pasando aquí, llego a esta conclusión, pero no me termina de convencer porque también somos humanos y nos equivocamos. Entonces vengo yo y le digo a Gerson Rodesno, hey Gerson, mira, necesito que me ayudes, revisa este documento y dame tu perspectiva, dame tu análisis o completame lo que yo he hecho y lo vamos hablando, ¿verdad? También puede servir, ¿ya? Y también historial de relaciones anteriores. Aquí puede ser que tomemos informes pasados, informes que ya están ahí y que nos pueden tal vez también dar un panorama de lo que sucedió. Ya, y bueno, eso. ¿Alguna duda con respecto a esto? Si no, seguimos. ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, estamos claros. Necesito... Esta va a ser la tarea del registro 1, estimados y estimadas. Vamos a hacer grupos, no más de 5 personas. Yo diría 4 personas, pero somos muchos. Somos, si no mal recuerdo, inscritos en la materia, somos 35, 34. Entonces, a ver, nos quedaría bien grupos de 4. Y vamos a explicar al resto de compañeros las razones financieras. Pero esta explicación tiene que ser creativa, como dice acá. Tenemos que pensar en una manera creativa, no una PPT nada más, no un documento. Yo lo dejo a criterio de ustedes. Hay un montón de formas que yo he visto en internet cómo grupos explican estas razones financieras al resto del grupo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto igual yo se lo voy a pasar. ¿Qué son las razones financieras? Y ahí vamos a entender de lo que estamos hablando, que es la siguiente etapa. Yo ya les vine explicando todos los criterios y las cosas que debemos de considerar a la hora de aceptar o analizar, poder hacer un informe financiero. Entonces, la siguiente parte es entender qué son las razones financieras, cuáles son los tipos de razones financieras, explicar las 16 principales razones financieras que hay más, otros podrían decir que son menos, pero yo les pido que veamos las 16 principales y vamos a hacer una explicación creativa y los dos grupos que sean más creativos van a explicar al resto del grupo las razones, ahí nos vamos a dividir mitad y mitad, no van a tener que explicar lo mismo y estos dos grupos van a tener 2 puntos para el primer parcial. La fecha de entrega, el lunes 9 de agosto. Eso, ¿alguna duda con esto? Yo tengo una. En las 16 razones te dice que hay más. Entonces, ¿las 16 ya están determinadas o van a ser a nuestro criterio? No, ya están determinadas, de hecho. Y ahí viene, que les pasé en el libro, que les pasé la bibliografía en el chat. Yo les digo, a mi criterio pueden usar ese libro a partir, todavía se los puse fácil, de la página 127 en adelante, ustedes van a ir van a encontrar este tema del análisis financiero, por qué el balance, por qué el estado de resultados, el flujo de efectivo, y después vienen las razones financieras. Entonces, centrémonos en las 16. Si llegasen a tener algún conflicto o me dicen, Jafet, mira, es que yo creo que esta no es tan importante, bueno, conversémoslo. Pero yo les pido que tomemos de referencia el libro que les acabo de pasar en el chat. Ese está en la biblioteca virtual de la U.
y la intención es que lo usen, ¿verdad? De hecho es un libro bastante bueno, así que eso. No sé si respondí tu pregunta o estamos. Ya. Sí. Y podría haber un equipo de 5. Lo que pasa es que somos 32. Perdón, 34 les dije, ¿verdad? Sí, entonces sí, puede haber un grupo de 5, porque somos 30. De hecho van a haber 2 grupos, a ver. Sí, 2 grupos de 5, el resto van a ser de 4. Cualquier cosa pregúntenme, ¿verdad? Pero deberían haber 2 grupos. Les pido por favor que durante esta semana, miren, por ahora yo voy a seguir indagando un poco acá en el site y voy a ver qué problema hubo. Si no, porfa, mándenmelo al correo. Mándenme al correo el listado de las personas que van a conformar cada grupo y empezamos a trabajar, ¿verdad? Y no puede estar poniendo así como que son foros, porque de la forma que usted lo puso, ajá, bueno, por ejemplo, en los 3 años que llevamos, jamás nos habían puesto que contestáramos de esa manera, entonces, por eso creo que hubo confusión, porque de hecho yo creí que sí había enviado la respuesta, y cuando busco ahorita no aparece mi respuesta hasta que la volví a enviar de otra manera. Ya, voy a ponerlo en el foro y ustedes me escriben ahí los nombres de las personas. ¿Les parece? Gracias por el comentario. Ahí lo voy a hacer así. Vaya pues, entonces estamos por ahora. Ahí sí les pido porfa que seamos un poco disruptivos, que pensemos en otras formas interesantes de poder explicar esto. No tiene que ser aburrido. Y bueno, eso nada más. Ahora voy a pasar lista de los que no estaban al inicio. Que son... Una pregunta. Dígame. ¿Todos los integrantes del grupo tendrían que exponer o solo una inscripción que nos queramos? No. Conforme vayamos, nos vamos a separar estas razones, que serían 8 por grupo. Ahí sí nos vamos a turnar porque sí me interesa escucharles a todos, porque se van a ganar 2 puntos para el parcial. Entonces sí es importante que todos participen. Si no, solo le entregaría más beneficios a la persona que exponga. Entonces tampoco es justo, ¿verdad? Ya. A ver. Eduardo Chedraui, ¿está por ahí? ¿No? Paola Cruz. Tampoco. Carlos Jarquín, por ahí vi que entraste, Carlos. Presente, Lic. Sí, bien. Tenemos a ver, Gabriela Morales. Presente, Lic. Gracias. A ver, Jonathan Renderos. Presente, Lic. Después tenemos a Gerson Rodesno. Sí. Presente, Lic. Gracias, Gerson. Freddy Treminio. No. Freddy no vino a la clase anterior tampoco. Y Valeria Zúñiga. ¿Está por ahí, Vale? Tampoco. Ok. Bueno, chicos, chicas, ¿estamos con la clase de hoy? Lic, una pregunta. Dígame, Gerson. No podría haber un grupo de 6 porque quedamos como imparejos. ¿Cómo así? Aunque sea solo nosotros, se podría. Lo que pasa es que vas a dejar un grupo con 3. Ajá. Lo que pasa es que queda sobrando uno, por eso le decía. Pero si son 34. Si hacemos grupos de 4, nos van a salir, a ver, 8 grupos de 4, perdón, 6 grupos de 4 y 2 de 5. Y ahí estamos. ¿Se puede? Sí. De 5 y 4, de 6 no. ¿De 6 no? No. Va, está bien. Sí. Ok, estamos. Gracias por venir.
y nos vemos el miércoles. Pasen feliz noche y buen provecho en su cena si no han cenado. Adiós. Gracias, buenas noches, Lick. Buenas noches. Adiós.